¿Qué tal amigos? Vamos a iniciar un video explicando los tipos de reacciones químicas. Pero antes les voy a pedir que se suscriban para que puedan recibir más videos como este de explicaciones de sus temas favoritos. ¿Qué es una reacción química y cómo se representa? Para que ocurra una reacción química debe haber un cambio químico. O sea, que las sustancias iniciales deben cambiar su composición. Observan que los elementos, en este caso sodio y cloro, se mantienen después de que ocurre la reacción. Pero las sustancias que se forman tienen propiedades físicas y propiedades químicas muy distintas a las iniciales. Una reacción química se representa a través de una ecuación química. Aquí observamos una ecuación química en donde tenemos del lado izquierdo de la flecha los reactivos, o sea, antes de que la reacción ocurra. Y del lado derecho tenemos los productos. En las ecuaciones químicas también suele colocarse los estados en que se encuentran las sustancias. S significa sólido, G significa gaseoso, L líquido y AC acuoso. Acuoso significa disuelto en agua. Así como cuando agregamos sal y la agregamos en agua, ahí tenemos sal o acuosa. También arriba de la flecha se suele colocar algunos símbolos que en este caso, si es un triangulito, significa que la reacción requiere calor. Hay reacciones que ocurren de manera espontánea, pero algunas requieren calor, otras requieren un catalizador que acelera esa reacción para que ocurra más rápido, algunos luz, entre otros símbolos. Entonces, en una ecuación química se representa de manera general la reacción química. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que ocurra algunos en el proceso se produzcan algunos productos intermedios, pero en la ecuación se representa lo más general. Entonces, para que ocurra un cambio químico, como les decía, las sustancias tienen que cambiar. Los elementos se mantienen, pero las sustancias cambian. Si pudiéramos observar el sodio es metálico, es un metal blando, es brillante. Esas son propiedades físicas. El cloro, por ejemplo, es un gas de color verde. Las propiedades químicas de ambos, el sodio, que es metálico, reacciona explosivamente con el agua. Y el cloro gaseoso, que es verde, es tóxico también. Sin embargo, al reaccionar se produce una sustancia nueva, un producto que se llama cloruro de sodio, que es la sal de mesa que comúnmente la utilizamos para cocinar. Y ya sabemos que es un sólido blanco y que no es tóxico y para nada es explosivo con el agua. Para poder entender por qué ocurre o cómo ocurre una reacción química, tenemos que tener en cuenta algunos conceptos previos como el enlace químico. Cuando se forma un producto, se debe romper o formar enlaces químicos. ¿Cómo se forma un enlace químico? Bueno, los átomos de las distintas sustancias tienen electrones, pero los que participan en los enlaces químicos son los electrones de las últimas capas o niveles de energía. En una representación como esta solo se colocan los electrones de la última capa. Si ponemos entonces el cloro y el sodio, como habíamos puesto como ejemplo en la reacción anterior, ocurre una reacción química. Entonces, cuando están cerca dos átomos, para ellos comienza a haber un intercambio de fuerzas. Esa fuerza se le llama electronegatividad. En la tabla periódica la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Es decir, que los que se encuentran hacia la esquina superior derecha tienen muchísima mayor electronegatividad, exceptuando los gases nobles, y los que se encuentran en la parte inferior izquierda, sobre todo potasio, rubidio, cesio y francio, son los que tienen la electronegatividad más baja. ¿Y qué es la electronegatividad? La electronegatividad es una fuerza en donde los átomos atraen los electrones del enlace químico. Si yo coloco cerca un cloro y un sodio, observamos que el cloro tiene una alta electronegatividad dado que se encuentra hacia la derecha y hacia arriba. Y el sodio tiene una muy baja electronegatividad. De hecho, los metales tienen una baja electronegatividad. Entonces, al estar cerca, el cloro a tener una alta capacidad de atraer electrones en el enlace químico y el sodio al tener muy poca fuerza para retener su electrón, el cloro le quita el, el electrón al sodio y allí se forma uno de los tipos de enlace. Así ocurre una reacción química de manera muy general. Es más, los átomos
que se encuentran en los extremos de las tablas periódicas, una vez más exceptuando los gases nobles, los elementos que se encuentran a ese extremo son muy reactivos, son bastante reactivos. Los alcalinos del grupo 1A y los halógenos del grupo 7A. Otro aspecto que tenemos que tener muy en cuenta son los estados de oxidación de los átomos o de los elementos que se encuentran en la tabla periódica. ¿De dónde vienen estos estados de oxidación? Si vieron en la imagen anterior, cuando el sodio y el cloro se encuentran, debido a la electronegatividad, el cloro tiende a quitarle el electrón al sodio. Por lo tanto, el sodio, al perder una carga negativa, queda cargado positivamente. Y el cloro, al ganar una carga negativa, porque el electrón es negativo, queda cargado negativamente. Entonces, eso viene de allí. El sodio tiene carga más 1, litio más 1, cobre más 1 más 2. Algunos tienen 2, 3 estados de oxidación, inclusive hasta más. Algunos estados de oxidación son positivos, algunos son negativos, como el cloro, como el bromo, azufre. Hay algunos como el azufre que tiene varios estados de oxidación. Más 2, más 4, más 6 y más 8. Tiene estados de oxidación positivo y estados de oxidación negativo. Estos estados de oxidación se encuentran en la tabla periódica. También tenemos que tener en cuenta que los elementos o los átomos de los elementos que se encuentran en estado natural, algunos se encuentran de manera diatómica. Esta es una lista de elementos que se encuentran en la naturaleza de forma diatómica, la gran mayoría de forma monoatómica. Diatómica significa que existen 2 átomos por cada molécula de la sustancia. Aquí puse un ejemplo como el hidrógeno, H2. Significa que son muchísimas moléculas, esto de aquí es una sola molécula, que tienen o la conforman 2 átomos de hidrógeno por cada molécula. En el caso del sodio, al ser monoatómico, allí las partículas, en este caso átomos de sodio, no necesitas estar esparejadas como está el hidrógeno, el cloro, el yodo y los que están más adelante. En el caso del O3, que es el ozono, que también se encuentra en la naturaleza de esta manera, el oxígeno, tenemos entonces que son 3 átomos de oxígeno por cada molécula de oxígeno. Esta es una sola molécula de oxígeno. Aquí también tenemos el O2. Bien, en el primer tipo de reacción que vamos a ver es la reacción de síntesis. Primero tenemos que ver cómo reconocemos una reacción de síntesis. Para identificarla tenemos que observar los reactivos. Observamos que en los reactivos está H2, hidrógeno, pertenece a la lista de los diatómicos, y oxígeno, que también pertenece a la lista de los diatómicos. Tenemos que preguntarnos si los reactivos son elementos o compuestos. En este caso son 2 elementos que están reaccionando. Cuando existen 2 elementos reaccionando es una clave para reconocer la reacción de síntesis. Entonces, en la reacción de síntesis nos da un solo producto. Así que voy a formar un solo producto. Elemento y elemento dan un solo producto. ¿Qué producto da o qué hay que tener en cuenta para saber el producto que se va a formar? Para eso tenemos que ver la tabla de electronegatividades. Observamos que en la tabla periódica las electronegatividades aumentaban hacia arriba y hacia la derecha. Quiere decir que los elementos que se encuentran hacia esa esquina superior derecha son los más electronegativos. Bueno, de esa manera vamos a colocar esos elementos en el producto, hidrógeno y oxígeno. Sabemos que el hidrógeno está un poco más para acá y el oxígeno más hacia la derecha. Tenemos que observar la tabla periódica y así vamos a colocar un solo producto. Ahora, cada vez que yo formo un compuesto, tengo que tener en cuenta los estados de oxidación. El oxígeno, su estado de oxidación negativo es -2. Y el hidrógeno, su estado de oxidación positivo es +1. Tiene que ser el positivo porque el hidrógeno también tiene carga -1, pero como estoy ubicándolo a la izquierda, ahí está utilizando su carga +1. Cuando va a la derecha, utiliza su carga negativa. ¿Cómo saber si va a la izquierda o a la derecha? Depende con qué elemento se está uniendo. Como el oxígeno es más electronegativo, entonces él va a tener tendencia a ser positivo para poder neutralizar las cargas. Ahora tenemos que ver cuántas cargas positivas se necesitan para neutralizar las 2 cargas negativas del oxígeno. O es mejor dicho, cuántos hidrógenos con carga +1 se necesitan para neutralizar
un átomo de oxígeno que tiene carga -2. Muy bien, 2. Ahora, esa forma es un poco complicada, pero existe otra forma en la cual nosotros vamos primero a cancelar o simplificar los estados de oxidación si se puede, y una vez ya simplificado, entonces lo que uno hace es intercambiar. Pero esta forma es un poco peligrosa porque se tiende a confundir lo que es una carga con lo que es una cantidad de átomos. Así que tengan cuidado. Se puede utilizar esa transposición, pero teniendo en cuenta que carga y átomo no es lo mismo. Aquí tenemos otro ejemplo, el caso que ya habíamos visto, sodio y cloro. Vemos que es elemento con elemento, que nos da efectivamente un solo compuesto. Y esa es la clave para reconocer la reacción de síntesis. Así que si tenemos elemento y elemento, vemos que el sodio está por acá, el cloro está por acá en la tabla periódica, así que así mismo lo ubicamos, sodio y cloro. No tomo en cuenta cómo los coloqué aquí, porque aquí pude haber puesto el cloro 2 primero y el sodio después. Entonces, cada vez que formo un compuesto, tengo que tomar en cuenta las cargas o estado de oxidación. Busco en la tabla el sodio +1 y el cloro -1. Estas reacciones que están aquí no están balanceadas, hago la salvedad, pero el balance lo vamos a explicar en un video posterior. Si les interesa un video de cómo se balancea de manera rápida, entonces me ponen en los comentarios y posteriormente lo estaré subiendo. Ahora vamos a ver la reacción de descomposición. Primero, la clave para reconocer una reacción de descomposición. Observamos los reactivos. En este caso, vemos un solo producto. En la síntesis, la clave era elemento reaccionando con otro elemento en los reactivos. Pero aquí en los reactivos tenemos un solo producto. Esa es la clave. Entonces, lo que debemos hacer es prácticamente segmentar ese compuesto en sus respectivos elementos y lo colocamos acá. Sodio más cloro. Ahora, como aquí yo no estoy formando ningún compuesto, en el caso anterior sí se estaba formando un compuesto, aquí se está separando sus respectivos elementos. Lo que debemos tener en cuenta aquí no son las cargas, sino si el elemento es monoatómico o diatómico. La lista que es bueno aprenderse es la de diatómico, porque lo que no es diatómico es monoatómico. Así que el sodio no se encuentra en esta lista, no se le coloca un numerito aquí, porque no es diatómico. El cloro sí, por lo tanto voy a colocar el 2 del cloro. Hacemos lo mismo con el agua. Es un solo compuesto, el agua se descompone con luz o con electricidad también, depende, con la electricidad, mejor dicho, disculpen. Se descompone con la electricidad. ¿Y cómo se descompone? De la siguiente manera. En hidrógeno más oxígeno. Importantísimo. Este 2 que está aquí no tiene nada que ver con los números que van aquí, porque este 2 pertenece a la carga del oxígeno, que cuando se une al agua pasa a formar parte del hidrógeno. Así que no tomen en cuenta este 2 para colocarle los números a los elementos individuales. Lo que tienen que tomar en cuenta es si pertenece a la lista o no pertenece a la lista. Tanto el hidrógeno como el oxígeno pertenecen a la lista. Por esto llevan este 2. No es por este 2 que está acá que forma parte del compuesto. Recuerde que lo que tenemos que tomar en cuenta cuando los elementos los vamos a colocar de manera sola, o sea, no formando un compuesto tal como lo estamos colocando aquí, es si es diatómico o monoatómico, nada de cargas. Igual hacemos con esto, separamos el magnesio del oxígeno, colocamos magnesio más oxígeno, el magnesio no pertenece a la lista, el oxígeno sí, va un 2 aquí. Bien, existen otros tipos de descomposición en los cuales no funciona simplemente partiendo el compuesto para poder saber qué productos da, sino lo que tenemos que hacer es aprendernos las reglas de descomposición. En este caso, los cloratos, cómo se descomponen. Dice que todo clorato, observamos que este es el ion clorato, ClO3, todo clorato, ya sea clorato de potasio, clorato de sodio, clorato de litio, todos los cloratos se descomponen en cloruro del metal, en este caso cloruro del potasio,
Este es el ion cloruro más O2. Cloruro de potasio más O2. Entonces, aquí yo acabo de formar un compuesto, por lo tanto tengo que tomar en cuenta la carga o el estado de oxidación. En la tabla periódica, el potasio más 1 y el cloro menos 1. Por lo tanto, queda tal y como está allí. Como les decía, lo del balanceo lo voy a hacer en un posterior video. Aquí observamos los nitratos. ¿Cómo se descompone un nitrato? Bueno, el nitrato se descompone, la regla dice que se descompone en nitrito del metal. Nitrito. Este que está aquí es el ion nitrito. Más O2. Esa es la regla de descomposición de nitratos. Nitrito del metal más O2. O sea que si aquí es nitrato de litio, se descompone en nitrito de litio más O2. Estas reglas hay que aprenderse. Este tipo de reacción se llama simple desplazamiento o sustitución simple, como quieran llamarle. ¿Cómo poder reconocer cuando es una reacción de simple desplazamiento o sustitución simple? Observamos que aquí tenemos un elemento y aquí tenemos un compuesto. O sea que si tenemos un elemento y un compuesto, es muy probable que sea una sustitución simple. ¿Qué ocurre? Primero tenemos que ver la naturaleza del elemento. Cuando hablo de la naturaleza, me refiero si tiene naturaleza metálica o naturaleza no metálica. Los elementos que se encuentran de este lado de la tabla, que son la mayoría, exceptuando el hidrógeno que se encuentra por aquí, tienen naturaleza metálica. Y los que se encuentran por aquí en esta área, que son la minoría, tienen naturaleza no metálica. Entonces eso es lo primero que hay que ver. Si A, en este caso, tiene naturaleza metálica, si el elemento tiene naturaleza metálica, se va a unir al que tiene naturaleza no metálica, o sea, lo contrario. Por ejemplo, A va a desplazar a B, que también, al igual que A, tiene naturaleza metálica, y se va a unir a C y va a desplazar a B. Si el elemento tiene naturaleza no metálica, se va a unir al metal. En este caso el metal es B. Recuerden que en un compuesto a la izquierda se colocan los metales y a la derecha los no metales, en su gran mayoría. Entonces va a desplazar a C y se va a unir a A. Miren la posición donde está a la derecha, en la parte de los no metales. También hay que ver si el elemento puede desplazar o no. ¿Cómo nos damos cuenta? Hay una tablita en donde se puede observar si el elemento lo desplaza o no. En esa tablita se llama la tabla de reactividad. Los elementos que se encuentran en la posición inferior no pueden desplazar a los de arriba. Los de arriba sí pueden desplazar a lo que se encuentra en la parte inferior. Entonces veamos esta reacción. Zinc más HCl. Hay que ver si tiene naturaleza metálica o no metal. El zinc, obviamente, lo que lo hemos visto es muy conocido. El zinc es un metal, tiene naturaleza metálica. Por lo tanto, él va a desplazar a lo que tiene o está actuando como naturaleza metálica de este lado. O al positivo, mejor dicho. Recuerden que en un compuesto tenemos lo positivo y lo negativo. Los metales tienden a ser positivos, así que él va a desplazar al positivo, que es el hidrógeno, y se va a unir al negativo, quedando de la siguiente manera. El zinc se va a unir al cloro. Se coloca primero el zinc porque es menos electronegativo que el cloro, y luego el cloro. ¿Y qué se desplazó? ¿Verdad? Se quitó de allí el hidrógeno. Vemos que el zinc se encuentra por encima del hidrógeno, por eso lo puede desplazar. Si la reacción hubiera sido contraria, no lo desplaza. Observamos que aquí acabo de formar un compuesto que hay que tener en cuenta cada vez que forma un compuesto. Exacto, las cargas. La carga del zinc en la tabla o el estado de oxidación es más 2 y la del cloruro menos 1. Recuerde que intercambiamos los numeritos y me queda el 2 aquí. El hidrógeno, como no está formando ningún compuesto, salió en su forma elemental. Entonces lo que tenemos que ver cuando es un elemento así solo, tenemos que ver si es diatómico o monoatómico. Aparece en la tabla, es diatómico. Aquí no tenemos que tomar en cuenta la carga del hidrógeno, porque no está formando un compuesto. Las cargas se toman en cuenta cuando se forman los compuestos. Veamos esta reacción.
hay que ver si el elemento, en este caso el cloro, tiene naturaleza metálica o no metálica. El cloro se encuentra más o menos en esta área, no metal. Por lo tanto, él se va a unir a la parte metálica o la parte positiva, en este caso al sodio, y va a desplazar al cloro. Quedaría NaCl más Br. Teníamos que ver antes si el cloro puede desplazar o no al bromo. Vemos que sí, porque se encuentra en la parte superior. Se acaba de formar un compuesto, tenemos que tomar en cuenta las cargas, más 1 y menos 1 que se encuentran en la tabla. Aquí se acaba de salir un elemento en su estado individual, elemental. Tenemos que colocarle, si aparece en la lista de los diatómicos, un 2 aquí. Vemos que el bromo aparece en la lista de los diatómicos. Vamos a ver también la reacción de doble desplazamiento. ¿Cómo reconocerla? Bueno, aquí tenemos un compuesto con otro compuesto. Tenemos AB más CD. ¿Qué productos daría? Observamos que los que están del lado izquierdo son los positivos y los del lado derecho del compuesto son los negativos. Aquí más que todo intercambiarían los iones. El positivo se uniría al negativo, formando en este caso A y D. Y el positivo, en este caso C, lo coloco primero, se va a unir a el negativo de este acá, que sería B. C, B. Positivo y negativo. Coloqué el C primero porque es positivo que se colocan primero. Entonces lo que tenemos que hacer es primero reconocer la reacción, qué tipo de reacción es. Este es un compuesto, entonces es doble desplazamiento. Ahora, vemos y dividimos los compuestos en sus cationes positivos y sus aniones negativos. Este compuesto, aquí tenemos el lado positivo y el lado negativo. En este compuesto tenemos el lado positivo, catión se le llama, y el lado negativo, anión se le llama. Y vemos como A se unió con D y hace positivo y negativo. Entonces el positivo de este compuesto, que es el litio, se va a unir con el negativo, que es el ion fosfito, PO3. Observen que no le voy a colocar el 2 al litio, porque aquí lo que yo tengo que tomar en cuenta son las cargas, no los átomos que están acá. Más adelante lo voy a hacer. Y observamos que el cobre, Cu, no lo voy a colocar con este 3, se va a unir al negativo, que es el azufre, el sulfuro. Ahora voy a tomar en cuenta las cargas para ver qué subíndices llevan. El litio, carga más 1. En la lista de iones debe aparecer este ion PO3 fosfito, que tiene carga menos 3. Este 3 pasa aquí. Y el 1 no se coloca, así que coloco aquí Li3PO3. Me queda de esta manera. El cobre está usando su carga más 2, él tiene 2 cargas. Aquí vemos que esta carga es del cobre. Y el azufre tiene carga menos 2. Como se simplifican, entonces no se va a poner nada aquí y queda listo. Solo tendríamos que balancear y eso lo haremos, eso lo explicaremos después. Aquí tenemos el calcio positivo, dividimos, y esta parte es la negativa. Esta parte es la positiva, el aluminio, y el nitrato es la negativa. El calcio se va a unir al nitrato, que es el negativo. El aluminio se va a unir al sulfito, que es SO3, que es negativo. Acabo de colocar unos compuestos que hay que tomar en cuenta. Exacto, las cargas. Calcio, carga más 2. Nitrato, carga menos 1. Este 2 pasa a nitrato. Hay que colocarle paréntesis, porque si no le coloco una paréntesis, van a pensar que es 32. Así que hay que colocarle paréntesis al nitrato. El aluminio, carga más 2. El sulfito, carga más 3, perdón. El sulfito, carga menos 2. El 2 pasa aquí. Y el 3 pasa acá. Coloco el 2 aquí. Coloco un paréntesis y coloco el 3 afuera. Y listo. Un tipo especial de reacción de doble desplazamiento se llama neutralización. Una neutralización es cuando un ácido clorhídrico en este caso, reacciona con una base, hidróxido de sodio. Reconocemos el ácido porque tiene hidrógeno colocado en la parte izquierda del compuesto. Reconocemos esta base porque tiene este ion que se llama hidróxido. Todo lo que tiene ion hidróxido se le llama base. Entonces, cuando reacciona un ácido y una base, es como una reacción de doble desplazamiento,
Tenemos positivo y tenemos negativo. El sodio, que es el positivo, se une al cloro formando una especie de sal. La sal de mesa es uno de los tipos de sales que conocemos, pero hay muchísimas. Una sal es cuando un no metal se une a un metal. Así se forma entonces una sal. Entonces el H y el OH, que son positivo y negativo, va a formar lo que llamamos agua. Así que decimos como regla, ácido y base forma sal y agua. Hay que tomar en cuenta las cargas, pero como son más uno ambas, queda igual. Vamos a ver cómo se haría. Este es el positivo, este es el negativo, este es el positivo, este es el negativo. El aluminio y el sulfato van a formar la sal. AlSO4. Y H y OH va a formar agua. No importa qué números tenga abajo, va a formar agua. Ácido, base, sal y agua. Pero acabo de formar un compuesto. ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Exacto. Las cargas. El 2 pasa para acá abajo y el 3 del aluminio pasa hacia el sulfato. Por último, vamos a ver lo que son las reacciones de hidrocarburos. En este caso, ¿cómo reconozco un hidrocarburo? Bueno, es un compuesto que tiene hidrógeno y carbono, por lo general. Y a veces oxígeno, a veces nitrógeno. Hidrógeno y carbono. El oxígeno siempre debe estar presente en una combustión, siempre. Si no hay oxígeno, no hay combustión. Entonces, ¿qué regla utilizo para darme cuenta o mejor dicho, para ver qué productos da? Bueno, cuando se combustiona un hidrocarburo, se forma CO2 y agua. Listo, CO2 y agua. Es lo único que tienen que colocar. Cada vez que vean un hidrocarburo con oxígeno, inclusive ni siquiera le tienen que decir que es oxígeno el que está reaccionando, usted se lo coloca como lo reactivo, porque en una combustión siempre el oxígeno está presente. Y ya para finalizar, vamos a hacer un resumen de cómo reconocer los tipos de reacciones. Si tenemos en los reactivos, recuerden, elemento con otro elemento, síntesis. Un solo compuesto en los reactivos, entonces es descomposición. Recordando que algunos me debo aprender de memoria, como la descomposición de nitratos, de cloratos y entre otros, que no vimos, pero existen otros todavía. Elementos reaccionando con un compuesto se le llama descomposición simple. Y hay que ver la tabla a ver si el elemento puede desplazar o no al otro elemento que quiere desplazar. En el doble desplazamiento es un compuesto con un compuesto. Y el tipo especial de doble desplazamiento, entonces tenemos que un ácido reaccionando con una base, reconociéndolo que el ácido tiene H+, la base OH, se le llama neutralización. Y la combustión de hidrocarburos, cuando tenemos un hidrocarburo, tal como este, con el oxígeno, ¿qué nos da? Exacto, CO2 y agua. Eso es todo, espero que les sirva y no olviden suscribirse para poder recibir más videos como este. Además, darnos sugerencias de posibles temas para ayudarlos en sus exámenes.